Todo empezó hace unos 12.000 y 15.000 millones de años con el famoso Big Bang, una inmensa explosión que lanzó toda la materia existente en el universo a velocidades increíbles. Esto causó que con el enfriamiento y condensación del hidrógeno y el helio, las primeras estrellas y galaxias fueran formadas, siendo una de estas la Vía Láctea en donde habita nuestro sistema solar. La naturaleza ordenada de nuestro sistema solar ha llevado a deducir que la Tierra y los otros cuerpos se formaron al mismo tiempo y de la misma materia primordial que nuestro Sol. La teoría planetesimal menciona que hace unos 4.600 millones de años una nube giratoria de polvo y gas comenzó a contraerse, generando una gran masa central y un disco giratorio en torno a ella. La colisión causada entre las partículas de la masa central liberó una inmensa cantidad de calor, produciendo una fusión nuclear del hidrógeno y creando un protosol, nuestro Sol. Después del Sol, los otros planetas empezaron a formarse gracias a que las partículas de gas y polvo empezaron a agruparse. Las repetidas colisiones de partículas provocaron la unión de masas en cuerpos más grandes, hasta que en unas cuantas decenas de millones se crearon 4 planetas interiores: Mercurio, Venus, Marte y la Tierra. A medida que la Tierra traía más material y empezaba a tener un pequeño campo gravitacional, este empezó a aumentar en temperatura y por consiguiente el hierro y el níquel empezaron a fundirse. Estos provocaron gotas de metal pesado que penetraron dentro del planeta, formando un núcleo rico en hierro. El primer periodo de calentamiento provocó un proceso de diferenciación química donde la fusión formó masas flotantes de roca fundida que ascendieron hacia la superficie, en donde se solidificaron y formaron la corteza primitiva. En sí, los materiales más densos se hundieron hacia el centro de la Tierra y los materiales menos densos subieron hacia la superficie. Este periodo de segregación química y física estableció las 3 divisiones básicas de la Tierra en base a la diferenciación por densidades, siendo estas el núcleo, la corteza primitiva y el manto. Después de la diferenciación por densidades, siguió el enfriamiento de la superficie. Poco a poco fue enfriándose la capa externa y se formó una corteza sólida. Los gases que emanaban del interior rodeaban el planeta, formando una atmósfera irreparable en la que predominaban el gas metano y ácido sulfhídrico. Con el paulatino enfriamiento de la Tierra, los materiales más pesados se fueron solidificando y compactando, siendo los materiales más ligeros como el vapor de agua y los gases expulsados hacia el exterior. Esto daría origen tanto a los mares y océanos como a la atmósfera. De igual manera, la caída de meteoritos helados y lluvias torrenciales ayudaron en el proceso. Para intentar comprender la estructura del interior terrestre se han utilizado distintas técnicas que han dado surgimiento a diferentes métodos de estudio. Unos están basados en la aplicación de propiedades geofísicas del planeta, mientras que otros están basados en experiencias directas, método indirecto y método directo. Cada uno de los métodos nos proporciona información que nos ayuda a entender los materiales de los cuales nuestra Tierra está originada. Los métodos de estudio directos están basados en observaciones y estudios sobre las rocas y sus manifestaciones o estructuras. Ejemplos de métodos directos son sondeos, minas, volcanes, erosión de cordilleras y en sí perforaciones. Gracias a las investigaciones de métodos directos, se puede concluir que las rocas mantienen estructura y composición hasta la profundidad estudiada, que el gradiente geotérmico es de aprox 30 grados por cada kilómetro y que las rocas de esta zona son silicatos. En cambio, en el caso de métodos de estudio indirectos, estos están basados en el estudio de determinadas propiedades físicas de la Tierra o en efectos ocasionados por la variación de estas propiedades. En sí se tratan de cambios geoquímicos y geofísicos. Estos métodos suelen solo proporcionar gráficas que al ser interpretadas permiten sugerir hipótesis o teorías sobre la estructura del interior de la Tierra. Ejemplos de estos métodos indirectos son magnetismo terrestre, método eléctrico, ondas sísmicas, densidad terrestre, comparación con meteoritos, gravedad terrestre y tomografía sísmica. Gracias a la información obtenida de los distintos modelos, el ser humano ha sido capaz de comprender y entender la estructura de la Tierra y así ha sido capaz de desarrollar 2 modelos en los cuales puede entender las capas de la Tierra desde superficie hasta núcleo. El primer modelo es llamado el modelo estático, el cual concibe el interior de la Tierra como una gigantesca estructura rocosa dividida en unas capas concéntricas que son la corteza, el manto y el núcleo, separadas por discontinuidades que son zonas de separación entre capas que presentan distinta composición química y mineralógica. La corteza es la capa más externa y está compuesta de silicatos de aluminio, calcio y sodio. El manto es la zona que se encuentra entre la discontinuidad de Mohoric y Gutenberg, constituido por rocas peridotitas y una presión y temperatura que forman zonas de transición. El núcleo se extiende desde la discontinuidad de Gutenberg hasta el centro de la Tierra. El núcleo externo líquido está formado por hierro, níquel, azufre, silicio, oxígeno y su movimiento es causa de la magnetosfera. Por otra parte, el modelo dinámico tiene la función de realizar la separación de las capas de la Tierra tomando en cuenta la litosfera, que es la corteza, parte superior del manto superior, la astenosfera, la parte inferior del manto inferior, la mesósfera, el manto inferior y por último la endosfera. Asimismo, conocer el suelo de la Tierra es muy importante para conocer las características geológicas y así comprender la estructura de la Tierra de forma correcta. Como todos conocemos, la corteza del mundo está dividida en capas tectónicas, las cuales son 15 total, siendo las más importantes la placa antártica, la placa del Pacífico, la placa euroasiática,
la placa norteamericana, la placa sudamericana y la placa africana. Las placas tectónicas están siempre en un constante movimiento y son capaces de crear 3 tipos de eventos o zonas gracias a este. En las zonas divergentes, las placas tectónicas se separan y expulsan material. En cambio, las zonas convergentes hacen que 2 o más placas colisionen y desplacen material hacia el manto. Y por último, la zona transcurrente es una zona o un evento donde las placas se mueven en direcciones opuestas, generando un movimiento desplazante. Este suele ser el más común y suele causar daños más agresivos. De igual manera, nuestro suelo tiene un ciclo de rocas que está basado en la composición de la magma. Tiene 3 subbases principales que son las rocas ígneas, rocas metamórficas y rocas sedimentarias. Estos procesos, para llevarse a cabo, tienen que tener un cambio de temperatura, presión, intemperismo, erosión, transporte, depósito o algún otro agente. Ya que hemos visto el origen de la Tierra y hemos comprendido cómo está estructurado de forma interior, ya sea por las capas, por sus placas y por su suelo, cabe recalcar que para el suelo hay una clasificación denominada SUCS, SUCS. Este sistema cubre los suelos finos y los gruesos, distinguiendo ambos por el cribado a través de la malla número 200. Las partículas gruesas son mayores que dicha malla y las finas son menores. Un suelo se considera grueso si más del 50% de sus partículas son gruesas y fino si más de la mitad de sus partículas en peso son finas.